el tema de la celebración de la paz entre las FARC y el gobierno colombiano. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de la celebración de esa paz? Esto de alguna manera pondría fin al proceso de más de 50 años de conflictos internos en Colombia. Y dos, esto que en algún momento también se dijo, que las FARC servía como brazo protector del narcotráfico interno, esto de alguna manera ya han habido voces disidentes de quienes eran antes miembros de la FARC, en el sentido de que no van a deponer las armas y que van a seguir vinculados al narcotráfico. ¿Traería esto consecuencias a nuestra paz, a nuestra estabilidad, de los desplazados? A propósito de que se han importado armas, muchos dicen que esas armas podrían servir de alguna manera a grupos irregulares. Es decir, esto no es que necesariamente es así, es una especulación, y como en la especulación podrían elaborarse una serie de hipótesis. ¿Cuáles podrían ser para usted, Joffre, estas hipótesis? Veamos. O estos escenarios. Veamos. Es indudable que el Ecuador no es una isla. Entonces, lo que ocurre en Colombia, lo que ocurre en Perú, lo que ocurre en Brasil, en Venezuela, de alguna manera influye en nuestro país, ¿no? Pero en el caso puntual de Colombia, la connotación es muchísimo mayor. ¿Por qué? En principio, el acuerdo de paz alcanzado en Colombia, que obviamente debe ser ratificado por el pueblo colombiano, pero en principio significa que decenas de miles de personas que formaban parte de un ejército, de la noche a la mañana dejan las armas. Muy bien. Tiene la sociedad colombiana la formación, la preparación, la madurez, los recursos para poder tomar a estas decenas de miles de personas y de un momento a otro insertarlas en un proceso organizado para volverlos agricultores, productores, pequeños empresarios, etcétera. Aunque ahí se dice que el gobierno va a aportar con 5.000 millones de pesos colombianos para ese propósito. De acuerdo, pero son procesos sumamente largos. Claro. Es decir, no se puede tomar de un momento a otro. Entonces, claro, hoy día se dejan las armas, muy bien. Se dejaron las armas, pero estas decenas de miles de personas, ¿qué van a hacer el día de hoy? ¿De dónde van a sacar los recursos para comer el día de hoy? Y luego es un hecho, pues, cierto, ¿qué ocurre con todo el drama del narcotráfico? Es un drama real. Y ese es el argumento de don Álvaro Uribe. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar al final para el Ecuador? ¿O qué pudiera pasar? Primero, que no todas aquellas personas que han formado parte del ejército, que hoy deja las armas, es gente que quiere dejar las armas y que simplemente ahora quiere ser comerciante o campesino o agricultor. Entonces, muchos de ellos simplemente tienen a las Fuerzas Armadas como un modo de vida. Es decir, es gente que se acostumbró a las armas, que se acostumbró eventualmente a matar, que se acostumbró eventualmente a secuestrar y tantas otras cosas. Cuando ese espacio se reduce en Colombia, tenemos un riesgo enorme de tener una importante migración y tener conflictos muy graves en el Ecuador. Dentro del territorio ecuatoriano. Dentro del territorio ecuatoriano, que pueden además ahondar la crisis que ya tenemos, especialmente en la falta de empleo. Y que ahí Fuerzas Armadas deben estar alertas y preparadas y concentradas en este tema para evitar esa irradiación o filtración. Claro, pero es que ¿qué es lo que pasa al final? Que debiendo tener... Y no se las está distrayendo en estos momentos con estos problemas. Es que a eso me iba a referir. Debiendo ser un tema de enorme preocupación para el Ecuador. Prioridad y preocupación. Y de la clase política. Ocurre que lo que estamos es enfrascados en saber si el Consejo de Disciplina tiene que destituir al señor Ortega o no. Y estamos enfrascados en querer que el Consejo de Disciplina diga que el presidente efectivamente es la máxima autoridad. Y entonces, ¿qué es lo que pasa al final? Que los grandes temas para el país, los que trascienden los meses, los que trascienden un periodo presidencial inclusive, no se están abordando como debieran. Y estas armas que se han ingresado, los 10.000 fusiles, es que es parte del problema, ¿no? Yo he escuchado las explicaciones, si se quiere, del ministro. Evidentemente, si alguien lee esas declaraciones, dice, bueno, tiene mucho sentido lo que está afirmando. El problema es, ¿tiene la suficiente credibilidad el ministro como para saber que esto es así efectivamente? Pero no debería entregar primero un informe técnico, los expertos, al ministro de Defensa, es decir, se requieren estas armas por más regaladas que sean, doctores. Claro, no, pero el tema ahí es lo que acaba de decir Víctor Hugo. Exacto. ¿Y por qué se sorprende la Fuerza Armada? ¿Y esto? Claro, ¿Quién lo pidió cuando era ellos lo que les corresponde?
porque además la información es, primero, que este es un proceso proceso que se ha venido manejando, que ha contado con los informes, etcétera. Y Ernesto González, quien era en ese entonces jefe del comando junto, dice que yo no sé nada. Claro, entonces esas son las cosas que no cuadran, ¿no? Es decir, como si es un proceso muy organizado, orgánico, institucional, hay funcionarios importantes de Fuerzas Armadas o exfuncionarios importantes que dicen, no, esto no es verdad. Entonces, claro, algo está pasando y yo creo que en un tema tan sensible como este, debiera, por eso insisto, debiera existir serenidad. Son temas tan delicados, tan graves, que ameritan unos procesos de aclaración e investigación importantes. ¿Por qué están adormecidas entonces aquellas instituciones que tienen la obligación de investigar, de preguntarse, bueno, ¿y esto qué es? Veamos, este es un tema que involucra, sí, pero es que esto involucra fundamentalmente al Parlamento, en mi opinión. Es decir, son los congresistas, los diputados, los asambleístas, que debieran, dejando de lado ciertas circunstancias electorales, que es lo que ahora nos aboca, decir, bueno, vamos a formar un grupo de asambleístas, por ejemplo, vamos a pedirle información, vamos a investigar esto con seriedad, pero salvo que yo esté equivocado, no lo haya leído, yo no he visto pues en sectores de la oposición un proceso organizado. Hay una petición ya del general Yandún como asambleísta junto a otro asambleísta que sí, pero son temas aislados, en donde le piden al ministro de la Defensa la información. Claro. Sobre este tema para luego inmediatamente proceder dentro de la asamblea. Sí, pero yo creo que son temas aislados, no es la institución Asamblea Nacional, exacto, no es la función. Exacto, no encuentro esa respuesta institucional ante un tema sumamente grave. Y esto, por supuesto, tiene algunas implicaciones. ¿Implicaciones por dónde? Veamos. ¿Podemos esperar una respuesta seria de una asamblea totalmente comprometida con el régimen? Indudablemente no. Entonces, ¿qué nos queda? Es la pregunta. ¿Cuáles son las otras instituciones que pudieran intervenir? Eventualmente Contraloría General del Estado. Yo creo que es importante que la Contraloría intervenga, independientemente de las cosas que se digan o no de la Contraloría. Yo creo que el Contralor en esto debiera actuar. ¿Sí sabe que se me acaba de ocurrir con lo que estamos conversando? Esta hipótesis de que posiblemente se distraiga las Fuerzas Armadas para que estos grupos irregulares que están saliendo de Colombia vengan a de alguna manera a apoderarse del territorio ecuatoriano sería terrible para el país. Distraer a las Fuerzas Armadas de su función específica, que hoy tiene que ser impedir la filtración de cualquier elemento nocivo, irregular, terrorista, como quiera denominárselo a nuestro país. Es grave, yo no quiero creer que eso ocurra. Francamente, no creo que ocurra. Es decir, me parece que si hay un proceso de distracción, sí, pero no creo que el proceso sea deliberado con ese fin. Me cuesta creer que eso pudiera darse, ¿no? Entonces yo más bien creo que lo que tenemos... Pero podría ser una hipótesis que hay que barajarla, pues. La Fuerza Armada tiene que, de alguna manera, frente a señales, inmediatamente elaborar su hipótesis de conflicto y prepararse ante esa posible amenaza, estar siempre alerta. Esa es la parte fundamental de su preparación, anticiparse a que los hechos se den para que no lo sorprendan, pues. Veamos, yo creo, personalmente no creo que ese sea el motivo de lo que ocurre, pero coincido plenamente en que no se puede descartar ninguna posibilidad, y por eso es que me parece que en el Ecuador está faltando un proceso abierto y transparente de poner en el debate público las cosas que son realmente importantes. Y creo que estas son cosas sumamente importantes, sumamente delicadas, sumamente riesgosas para los próximos años. Entonces, lo que yo he hecho en falta es un proceso de discusión, de debate que trascienda el insulto, que trascienda la calumnia, que trascienda la difamación, que trascienda estos enfrentamientos minúsculos, en mi opinión, en el momento que vive el país. Cuando restan 5 meses para que termine el gobierno, ¿usted cree que se va a parlamentar, se va a discutir y llegar a acuerdos respetando las decisiones y opiniones? No, es que lo que creo justamente es que como estamos en un proceso preelectoral, es el momento de sacar temas a discusión para tener pronunciamientos. Yo sí quiero saber qué piensa el señor Guillermo Lasso de estas situaciones, quiero saber qué piensa Cintia Viteri, quiero saber qué piensa Paul Carrasco, el propio Jaime Nebot y eventualmente otros posibles actores del país políticos en las próximas elecciones. Es decir, me parece que la discusión hoy debe trascender y debe ir mucho más allá de simplemente una discusión de politiquería como hemos estado acostumbrados. Creo que el tema es muy delicado. A los integrantes del Consejo de Disciplina, que de alguna manera la resolución de la jueza Wolf los afecta,
Ellos también tienen el derecho a apelar y solicitar una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, y mientras esto no esté de alguna manera ya definido, no podría instalarse un nuevo Consejo de Disciplina mientras no se resuelva lo otro. Bueno, no, lo que ocurre es que tratándose de acciones de protección como estas, las decisiones... No, pues no se puede apelar, No, se puede apelar, pero tratándose de garantías constitucionales, son de ejecución inmediata. Claro. Es decir, no hay que esperar a la resolución de una apelación eventualmente. Lo que pasa es que, veamos, cuando se toma una decisión de esta naturaleza por parte de la jueza y se ordena formar un nuevo consejo, ¿cuál es la presión que existe en el nuevo consejo? Porque yo me pregunto... Porque es decir, prácticamente lo que se quiere es que el consejo sancione. Claro, pero ¿qué va a pasar? Primero, ¿puede el nuevo consejo obrar con cierta libertad o tranquilidad después de esto? Muy difícil. Pero segundo, pensemos que el nuevo consejo revisa nuevamente la situación y dice, no señor, no cabe la petición de... No se cometió ninguna infracción. O no hay infracción. Así es. ¿Qué va a pasar? ¿Otra acción? Claro, ¿qué va a pasar? ¿Otra acción de protección? Entonces vamos a tener al presidente acción de protección tras acción de protección hasta que un funcionario judicial nombre un nuevo consejo o se organiza un nuevo consejo y hasta que algún nuevo consejo le dé la razón. Eso no tiene presentación. Ahora, pero lo que sí es gravísimo, ya del plano político, es que se haya puesto en duda la autoridad del presidente de la República como la máxima autoridad de todos los servidores públicos, porque aquí no se trata de que solo sea de Fuerzas Armadas, porque los servidores, si las Fuerzas Armadas son servidores públicos también, pues. Es decir, pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay una estructura administrativa que conforma la llamada Administración Pública Central, función ejecutiva, entre ellos ministros, la LENAFE, que se manejan con una ley especial diferente. Pero sobre los cuales indudablemente el presidente de la República tiene mando, es decir, allí no hay discusión. El tema también es cuando a través de ciertas decisiones hay que buscar mecanismos para administrativamente limitar esa jefatura. ¿Qué quiero decir? No hay duda, por ejemplo, que en un ministerio el ministro manda, y no hay duda de que el presidente manda sobre los ministros, pero también es verdad que existen ciertos escalones de orden administrativo. Lo que pasa es que hay el órgano regular, como se conoce en Fuerzas Armadas. Es correcto. El presidente de la República tiene mando en Fuerzas Armadas, pero ¿a través de quién? De sus comandantes generales. Y tiene también atribuciones propias, ¿no? Claro. Que están en la ley, en el estatuto. Sino que no puede actuar en la carpintería, porque claro, a eso vamos. No es que pueda darle una orden directa, porque significaría entonces desconocer que hay jerárquicamente otras personas que están sobre al oficial que se quiere dar la disposición. Administrativamente lo puede hacer, pero previamente tiene que usar una figura que se llama la avocación de la competencia. Es decir, tiene que abocar competencia, en este caso vía decreto ejecutivo. ¿Qué significa? Que el presidente, por ser superior, toma para sí la competencia sobre ciertos temas. Lo que pasa es que imaginemos un país en el que el presidente aboca la competencia para ponerse a juzgar al funcionario tal y que convertimos a la presidencia en una comisaría administrativa. Y eso es absurdo, ¿no? Pero sí tiene autoridad en todo caso. Claro que la tiene, pero por supuesto que la tiene. Lo que pasa es que hay que respetar las competencias, los grados administrativos y las rutinas del sector público, que básicamente es eso fundamental. Pero hay algo más importante. Lo que hay que respetar es la ley. El tema de fondo es tenemos que respetar la ley, porque somos un país en el que lamentablemente se cometen muchos desórdenes y muchas violaciones legales. Y en esas violaciones legales que se cometen, desgraciadamente, a veces se crean falsos equipos y espíritus de cuerpo que también causan daño. Y pongo ejemplos muy simples. De repente un periodista comete una infracción. Alguien quiere sancionar al periodista. Espíritu de cuerpo, periodista de intocables. No, señor. Si hay un periodista que se equivoca... Tiene que ser responsable. Tiene que ser responsable. Así Lo es. Mismo acá. Que hay un... Yo no voy a decir si el capitán Ortega cometió una infracción. Lo que voy a decir es... Tiene que ser responsable en los cosas. Si alguien comete una falta y esa falta está tipificada en la ley y eventualmente sancionado, no puede pues darse un espíritu de cuerpo, no toquen al capitán. Yo no sé si es culpable o inocente porque no he analizado si hay el tipo administrativo de la infracción, pero en el evento de que hubiera el tipo administrativo tiene que ser sancionado, y al contrario, si no hubiera el tipo administrativo no debe ser sancionado. Ese es el imperio de la ley. Desde su criterio como abogado, el capitán Ortega, si le llegó a él, a su conocimiento, un mail de su correo privado, dentro de su ámbito como persona, como cualquier persona, ¿tenía o no él el derecho también a responderle al presidente? Esa es la pregunta. Ahora, como militar él sabe
al riesgo que se estaba exponiendo. Claro, por supuesto claro. que sí, por mucho que sea un correo privado o una relación directa, pero él sabía que estaba exponiendo como militar que iba a haber consecuencias, ¿verdad? Por supuesto. Pero veamos, el presidente de la República cuando envía un correo a los miembros de Fuerzas A Armadas, todos los soldados. primero no obra como el señor Rafael Correa que está en algún sitio, porque Claro, está el hablando señor con Juan Pérez presidente. no manda un correo privado a todos los militares, ¿no? Así es. Es decir, es un mensaje del presidente de la República, una explicación que no significa contener ninguna orden administrativa. Es decir, no es que el presidente ha enviado un correo diciendo, señores, a partir del lunes ustedes tal cosa con la otra. Es decir, no hay una orden administrativa. Existe un correo en que el presidente explica a la tropa ciertas Una circunstancias. proclama, digamos. En esa proclama del presidente encuentra que alguien de la tropa también le dirige al presidente y le dice, señor, yo no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo aquí, porque usted no me está dando una orden, usted no me está transfiriendo un mandato, no es un proceso de mando, usted me está opinando sobre algo Y yo le doy mi opinión. Le doy mi opinión. Todo derecho a reclamar. Entonces, ¿cuál es en ese caso puntual la infracción cometida? Bien, ¿qué es lo que dicen? Es que los términos, es que se ha faltado a la disciplina. A ver, habría que analizar exactamente por una razón, ¿no? Me viene una cuestión muy subjetiva. A eso iba. Cuando usted envía un mensaje de texto de cualquier naturaleza, teléfono celular, WhatsApp, correo electrónico, lo que sea, una es la forma como usted lo envía y su intención al enviarlo, pero cuando usted lo envía, la otra parte puede sentirse agredida cuando no hay motivo de agresión, puede sentirse dolida cuando no hay intención de agredir. Es decir, la forma como se revisa. Por eso es que yo creo que el presidente comete un error cuando se dirige a miles de personas para explicar una postura. No le corresponde al presidente aquello. Entonces creo que el presidente siembra y luego pues no falta alguien que le dice, no señor, su pensamiento es totalmente contrario a lo que yo creo que debe ser. Y a lo mejor en esa respuesta, a lo mejor, no lo afirmo, pero a lo mejor hay una expresión indebida a criterio del presidente. Yo creo que ese tipo de expresiones deben merecer tolerancia. Si el presidente emite una opinión, acepte que los otros opinen y no instaurar inmediatamente un consejo de Ahora, disciplina. pero es que el tema se agrava cuando es de parte no del presidente, sino en este caso del oficial, quien hace público el tema. Claro. Y lo lleva un poco al linchamiento mediático, porque es a través de las redes sociales que esto explota. Y entonces allí sí merece entonces una respuesta por parte del presidente de la República. Sí, pero yo no creo que la respuesta es instaurar un proceso administrativo. Pero el tema es quién hizo público la respuesta del oficial. Es que creo que hay algo más importante. Porque ahí sí se fractura entonces el tema de la majestad de la presidencia. Es que ese es un tema importante. El funcionario público está sujeto al escrutinio público de los ciudadanos de este país. Estamos de acuerdo. Entonces, salvo que alguien venga y le diga, es que yo creo que usted es un ladrón y tal cosa, es decir, que ya trascienda lo que es un cuestionamiento a una política pública, salvo casos excepcionales, el presidente tiene que ser absolutamente tolerante y ningún tipo de respuesta, por dura que pueda parecer o por contraria a sus principios o pensamiento, puede merecer una sanción, porque entonces se está afectando un derecho fundamental, que es el derecho de pensar. Y además algo importantísimo, y por eso le decía, en el mail del presidente no es que hubo una orden, por tanto no existe el incumplimiento de un mandato, que eso sí sería grave, porque en Fuerzas Armadas existe la obediencia en tanto en cuanto la orden no sea manifiestamente ilegal. Es decir, no puede venir una orden, vayan y maten a X personas en un bar. Eso se rechaza, ¿no? Pero si no existió orden en el texto de la carta del presidente, como en efecto no existió, la respuesta no es otra cosa que un cruce de opiniones que implica la libertad de pensar, y por tanto no se falta ni a la jerarquía ni al respeto al superior. Lo que se está es cruzando ideas ante una carta, un mensaje que llega de la máxima autoridad, y si llega a mi correo tengo la opción de ¿Cómo contestar. cree Joffre Campaña que se podría superar esto? Con tolerancia del presidente de la República. Yo creo que es un tema de tolerancia, es un tema de no judicializar lo que no debe ser judicializado, porque se está ahondando una crisis. Es decir, quien magnifica el problema es el presidente. Pero claro, yo creo que, a ver, ¿qué es lo que yo creo debería hacerse?
El presidente de la República, primero, dejar sin efecto esa acción de protección que no cabe. Segundo, dejar que el Consejo de Disciplina resuelva como debe resolver. Si el presidente eventualmente no está de acuerdo con la decisión, no puede iniciar una acción de protección. Establezca los mecanismos para reformar las decisiones que se han adoptado dentro de la ley, que implica dos cosas. Primero, reformar los reglamentos de la ley que rige para lo posterior. Y segundo, si no está de acuerdo con la decisión del Consejo de Disciplina, inicia un proceso contencioso administrativo. Y para concluir, Joffre, la posición de los comandantes generales, en este caso el de la Fuerza Naval. Yo creo que se cometen errores, y por eso decía también en un momento dado, hay ciertas declaraciones está quedando, como se dice por allá en la sierra, como calzoncillo de indio. Sí, pero hay declaraciones que generan un ambiente peligroso, y yo creo que el país requiere bajar este nivel de discusión, y por eso mi llamado, el país debe serenarse. Estamos viviendo situaciones realmente críticas, difíciles. El país requiere calma. Es decir, hay cosas muchísimo más graves en este momento que una sanción o no a un funcionario, por importante que sea, por respetable que sea. El país debe ir más allá de estas situaciones que las voy a calificar no porque así lo crea, sino en el entorno general. Son minucias versus lo que es realmente importante en el Ecuador. Muchas gracias al doctor Joffre Campaña por haber comparecido en el Gobierno de la Mañana. Gracias. A usted, muchísimas gracias.